Bueno, le damos un saludo a todos. Estamos en la posición número 4. La posición número 4, una posición muy interesante, muy abarcadora, donde hay temas disímiles, pero muy importantes. Uno de esos temas quiero abarcarlo hoy, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 4, donde quiero estar hablando acerca de las tinieblas al paganismo. O sea, esa transición que hubo de las tinieblas al paganismo y de la luz a la adoración. ¿Qué queremos decir con esto? El momento en que se sistematizó en un culto, el momento en que se empezó a desarrollar de una forma litúrgica, de una forma sistematizada, lo que es la oscuridad, el mal, y lo que es la luz, el bien. Y para eso vamos a basarnos en uno de los versos, aunque vamos a estar revisando completo todo el capítulo y otros textos muy importantes, pero vamos a estar viendo específicamente el verso número 2 del capítulo 4, cuando dice: y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y en ese momento, en ese tiempo específico en que hay esa separación entre el hombre y Dios, debemos recordar que Adán pecaron, desobedecieron, comiendo el fruto del bien y mal, del que no tenían que haber comido. Debían haber comido del fruto de la vida, porque Dios le dijo: ahí está el árbol del fruto de la vida, y ellos resulta ser que comieron del que no era. En otros textos de la porción se explica que ese árbol pues no estaba dentro del Edén, estaba fuera del Edén. Así que Eva tuvo que no tan solo desobedecer lo que hizo, sino que ella estaba, parece que aburrida, parece que en cosas que no tenía que estar, analizando, buscando, no sé, pero no estaba dentro del Edén. Sale, y no tan solo sale, sino que cuando sale está expensa de aquella corrupción que había habido en la tierra. Y recordamos también que no quiero meterme mucho en eso hoy porque está en la porción y hay otras predicaciones, otras reflexiones que hablan de ese tema, pero debemos recordar que Dios creó el Edén de una tierra especial que se llama Adamá, de donde hizo al hombre, en una tierra, pudiéramos decir, una tierra especial. Y de esa Adamá, por eso sale el nombre Adán, y por eso tenemos la sangre Dan. De esa Adamá en que hizo al hombre, pues ahí plantó el Edén y puso al hombre en ese lugar. Pero también existía la Eretz. La Eretz es la tierra que Dios de forma general la había creado en un momento anterior, cuando dice que creó los cielos y la tierra. Ahora, hay una diferencia entre Adamá y tierra. No tan solo que de la Adamá se hizo el hombre, que así que es una tierra, pudiéramos decir, con unas propiedades buenas, específicas, no solo para que el hombre sea, porque la tierra que conocemos es la tierra donde el hombre es enterrado y ahí se convierte en tierra. Sino, esto es otra tierra, no es una tierra que absorbe al hombre, sino una tierra que genera. Y esta tierra entonces se conoce como Adamá, el texto bíblico la menciona. Lo que pasa es que los traductores muchas veces, a veces traducen suelo, a veces traducen la faz de la tierra, otras veces traducen simplemente tierra. Pero yo quiero que usted note esa diferencia. Ahora, cuando hay la creación de la tierra inicial, de la Eretz, el texto bíblico nos enseña que entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis
pues pasó algo que simplemente no estaba anunciado, o sea, algo que no se explica. En otros textos sí se explica, como vamos a ver aquí hoy. Dice el versículo 1, en principio Elohim Aleph Tav. Recordamos que Aleph Tav es el alfa y el omega. O sea que en el primer versículo de la Biblia ya tenemos al alfa y el omega, que es quien va a producir, quien va a organizar, quien va a crear lo que son los cielos y la tierra. ¿Por qué en la Biblia normal usted no ve ese alfa y omega? Bueno, por un problema de asuntos de traducción. Pero está en la Biblia. Y es a lo que se refiere Juan en el capítulo 1 del Evangelio, cuando dice, en el principio era el verbo. ¿Qué cosa es el verbo? El logos, la expresión, la acción verbal, la razón, el contenido. Pues entonces, ¿qué es lo que se manifiesta? Porque usted no puede dar razón de nada, usted no puede, ¿cómo se llama?, poner verbalmente la cosa si no tienes el alfa y el omega, no tienes el principio y el fin, porque es lo que encierra. Por eso es que Aleph Tav es la primera y última letra del alfabeto, así como alfa y omega en griego. Aleph Tav es en hebreo. Si estuviéramos escribiendo la Biblia en griego ahora en estos momentos, hubiéramos dicho en Génesis, pero Génesis, bueno, estuviéramos diciendo en el principio, Dios, alfa y omega, creó los cielos y la tierra. Ahora, en este verso inicial, en principio Elohim, Aleph Tav, creó los cielos y la tierra, vemos que dice, pero, la tierra se precipitó en caos y vacío. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 45, verso 18, nos dice, así dice el Señor, que creó los cielos, Él es Elohim, que formó la tierra. Hasta ahí va bien con el versículo 1 de Génesis. La hizo y la estableció. No la creó para que fuera un caos, la formó para que estuviera habitada. O sea, espérate un momentico. Si el versículo 2 que estamos leyendo de Génesis nos dice que la tierra se precipitó en caos o estaba, ese estaba es que cayó, que fue, que se estableció. Por eso los traductores de la Biblia textual pusieron ese precipitó. En caos y vacío, quiere decir entonces que cuando dice en principio Elohim creó, Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra, pues entonces la tierra, como dice en Isaías, no la creó en caos. Estaba bien. Algo pasó que en el versículo 2 nos va a describir entonces que esa tierra que estaba bien, ahora está en caos. Dice que es un caos y un vacío. Y hubo tinieblas sobre la faz del abismo. O sea, hasta ese momento no había tinieblas. Hasta ese momento no había caos. Cuando los estudiosos rabinos analizan este texto, algunos de ellos, la mayoría voy a decir, pero bueno, algunos de ellos plantean que la oscuridad es la forma normal en que Dios creó las cosas. Pero no es así. El texto nos está diciendo que Él no la creó en caos. Por lo tanto, ahí ellos tienen un tornillito que se les fue de la mano. Dios creó la tierra, claro, porque ellos, déjame hacer un paréntesis, como ellos no creen de una guerra espiritual, creen en una guerra espiritual, pero no a la forma en que la creemos nosotros, en que hay un personaje revelado, y cuando digo revelado digo de rebeldía, en los cielos, que ese personaje de esa creación se sublevó contra Dios y su castigo fue caer en tierra. Y cuando cayó en tierra, pues esa tierra que había sido creada para que el hombre la habitara, una cosa perfecta, cuando él cae en tierra, fue expulsado para allá,
pues contamina esa tierra, que como yo decía hace un rato, esa tierra es la Eretz, no la Adamá. La Eretz entonces queda contaminada. Y esa Eretz que está contaminada es lo que nos está describiendo aquí. Pero la tierra, la Eretz, se precipitó en caos y vacío. Y dice, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo. O sea, surgió la oscuridad. Por lo tanto, tenemos una realidad que vamos a estar enfrentando a lo largo de la historia humana, que es la lucha, la batalla entre la oscuridad y la luz. Por allá por el Nuevo Testamento se le va a llamar también en algunos momentos los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas o de la oscuridad. Tenemos inclusive en Qumrán, el libro de la guerra, se llama así, uno de los manuscritos encontrados allá, donde se menciona la guerra es la batalla entre los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. No porque esos sean los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, sino porque esos eran los representantes en el momento que el escritor escribió ese libro de quiénes eran los hijos de la luz en ese momento y quiénes eran los hijos de luz de la oscuridad. O sea, tenemos que entender la historia en un inicio. Cuando surge la oscuridad, empieza esa batalla espiritual. Y a lo largo de la historia se van a estar manifestando individuos que atraen esa oscuridad e individuos que atraen la luz. Individuos que se proyectan a favor de la oscuridad, individuos que se proyectan a favor de la luz. Y vamos a ver también cómo los apóstoles van a explicar esto. Dice en el Evangelio de Juan, el apóstol Juan, hablando de lo que Jesús había enseñado, dice que Jesús les dijo: todavía por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. ¿Quién era la luz? Él. Andad mientras tenéis la luz, para que no os domine la tiniebla. O sea que el hombre tiene la capacidad ¿cómo se llama? La naturaleza de poder ser dominado por las tinieblas. Dice, porque el que anda en la tiniebla no sabe a dónde va. No sabe a dónde se mueve. Y esto va a ser muy importante en el resto de lo que vamos a estar viendo más adelante, porque es precisamente ahí donde va a venir el invento litúrgico de adoración, el invento científico, lo que es la gnosis después, lo que es el maguís, lo que es el humanismo más adelante, lo que es la evolución de ese culto que vamos a estar hablando hoy de eso. Precisamente, ¿por qué? Porque andan en tinieblas, porque no saben. Entonces es invento. Están entrando en un mundo desconocido totalmente. No por gusto se llama ocultismo, no por gusto se llama misticismo. Es un mundo completamente oculto para ellos porque está en la oscuridad. No es lo mismo que tú estés en lo oculto, pero en la luz, buscando, viendo las cosas que son, estando en lo claro, siendo guiado a estar en la oscuridad, chocando con todo lo que no tiene que ser. Dice, mientras te aferres a la luz, creed en la luz para que lleguéis a ser hijos de la luz. O sea, Jesús te está poniendo la posibilidad que tiene el ser humano de atraer, de vivir, de estar en las tinieblas o de atraer, vivir y estar en la luz. También en Primera de Tesalonicenses, Pablo va a traer una enseñanza al respecto. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, la gente de los cristianos de Tesalónica, al parecer por eventos que habían ocurrido, pues ellos empezaron a interpretar, bueno, si ya estos eventos ocurrieron, ya tiene que haber llegado
fin del tiempo, nos quedamos, nos fuimos, vino el Señor, no vino, y empiezan con esas dudas. Parece que ellos le transmitieron esas dudas a Pablo, o alguien se la transmitió, y entre ellos estaban surgiendo esos problemas. Sabemos ya que en esos tiempos ese culto pagano, esa gnosis que había venido por la parte griega y magis que había venido por la parte persa, pues también ya estaba haciendo cala en la iglesia y trayendo confusiones y trayendo ideas erradas por esa oscuridad, por ese andar sin saber. Y entonces dice Pablo, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pero vosotros, más adelante mismo en el texto, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. O sea, si tú tienes la luz de Dios, bueno, no puedes estar chocando con las cosas, no puedes estar perdido. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación y yelmo, como yelmo, la esperanza de salvación como yelmo. O sea, si estás en la luz, el servicio, el culto, la adoración, la forma en que tú vas a expresar esa luz para relacionarte con Dios, pues va a ser una forma auténtica, va a ser una forma guiada, va a ser una forma equilibrada, con base real, verdadera, donde tú vas a interactuar con el Creador. De la forma de las tinieblas, como no se sabe, como está haciendo lo que no tiene que hacer, porque no ve, porque está perdido, porque está en la oscuridad, porque está chocando con todo, pues entonces inventan un culto, inventan una adoración, inventan una forma de relacionarse con Dios que ellos creen que es la buena, que es la perfecta, pero sin luz. Porque tú puedes idear cosas para el Creador, pero si tienes la luz, esas cosas que tú vas a idear van a estar en armonía con lo que Él exige. Pero si tú estás en la oscuridad, pues simplemente las cosas que tú vas a crear pues van a estar ajenas totalmente al Creador. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos, fíjate lo importante, cuando ya tú estás en luz y puedes adorar a Dios, pues entonces tú tienes la posibilidad, tú tienes el deseo también, y tienes la facilidad de animar a otros, de poder, como dice ahí, edificar unos a otros. ¿Edificar qué? La vida, edificar el andar, edificar tu diario vivir, llenar, que la persona pueda llenarse de esa luz para transitar, para andar en este mundo. Así que de esta forma clara, en los escritos apostólicos, pues podemos ver que hay tinieblas, pero también hay luz, porque recuerda que allá en Génesis, en un momento determinado, después de las tinieblas se entronizaron, dijo Dios sea la luz. O sea, Dios metió luz dentro de esas tinieblas. ¿Luz de dónde? De Él. Porque no se había hecho el sol todavía en ese momento. Así que no está hablando de la luz que nosotros conocemos, física, sino de una luz mucho más fuerte, mucho más potente, que una luz espiritual. Tenemos entonces un mundo de tinieblas, tenemos un mundo de luz, un mundo de tinieblas que va a desarrollar toda una vida ocultista, mística, enredada, religiosa, pagana, y vamos a tener un mundo de luz donde se va a desarrollar una salvación, donde se va a desarrollar una adoración, se va a desarrollar toda una conexión especial con Dios. Así que cuando esos dos mundos empiezan a caminar a través de personas que están atrayendo ya sea la tiniebla o ya sea la luz, pues entonces, ¿por qué decimos atrayendo? Porque tu corazón
a través del libre albedrío, pues va a estar interactuando con ambos. Y él se va a sentir cómodo en dependencia de precisamente donde él se acomode. ¿Qué va a pasar entonces? Que vamos a tener un enfrentamiento simple entre las tinieblas y la luz. Ahora, un detalle importante que tenemos que tener en cuenta también en esta introducción, que no tan solo tenemos el mundo de las tinieblas y la luz, sino que la adoración en función de la luz va a estar determinada, va a estar conectada con un principio muy importante. Y es el principio, precisamente porque tiene la luz, de vislumbrar, de darte cuenta que lo que tú vas a traer a Dios, lo que tú vas a presentar ante Dios, lo que tú estás poniendo ante Dios, tiene una conexión especial con Él. O sea, no es que tú adores a Dios con lo que tú quieras adorar porque simplemente te vino la idea y tú lo hiciste. Eso es oscuridad. Sino que esa adoración que tú vas a traer a Dios, esa ofrenda, ese acto que tú vas a desarrollar con Dios, va a estar conectado con Él en alguna medida, en alguna forma. No tan solo como agradecimiento por algo que hizo, sino también por expectativa de algo que va a hacer. Entonces, no es simplemente adoro porque adoro, como alguna gente quieren hacer. O sea, alguna gente te presenta que cuando tú te conviertes, pues entonces ahora tú adoras a Dios y tú haces lo que tú quieres. Porque lo tuyo es, todo lo que tú hagas es para Dios. No. Todo lo que tú hagas no es para Dios. Cuando tú haces lo que Dios quiere, cuando tú lo haces como Dios quiere, cuando tú tienes en cuenta lo que Dios quiere, cuando tú has buscado una conexión entre lo que tú vas a traer y algo que Dios ha estado haciendo o algo que Dios va a hacer y que tú ves como prioridad eso que Dios va a hacer en tu vida, pues ahí vas a encontrar lo que es el fruto para poder discernir entre lo que es de la luz y de lo que es la tiniebla. En el libro de Deuteronomio, capítulo 26, del verso 10 al 11, dice: y ahora he aquí, traigo las primicias del fruto del suelo que me diste. O sea, hablando de la fiesta de las primicias, y viene del fruto que se va a traer a Dios. Dice: y la colocarás delante del Señor tu Elohim, y te postrarás delante del Señor tu Elohim, y te regocijarás en todo el bien que tu Elohim te ha dado. O sea, no es tanto lo que tú traes, no es tanto lo que tú presentas, ya sea de palabra, ya sea de cántico, ya sea de ofrenda física, no es de acciones, no es tanto eso como el motivo o la causa que está detrás de eso. Dice: te regocijarás en todo el bien que el Señor tu Elohim te ha dado, a ti y a tu casa. Tú, el levita, el prosélito, que esté en tu casa en medio de ti. O sea, yo traigo la primicia, pero traigo la primicia con dos expectativas. Una expectativa es la principal. ¿Cuál es? Traigo esto aquí porque estoy agradecido de todo lo que tú has hecho. O sea, de todo lo que yo me comí el año pasado. Y ahora saqué esta primicia. Yo no me he comido nada de esta primicia, pero te estoy agradeciendo por el bien que tú has hecho, por todo lo que ha pasado. Pero también te agradezco por el bien que tú vas a hacer. Que, por ejemplo, cuando se traía en primicia, la expectativa tenía que ver con esa primicia. Si tú traías agua, la expectativa tenía que ver con el agua. Ya tú agradecías por el agua que ha caído, pero también estabas pidiendo por el agua que venía. Entonces,
Y esto es muy importante para meternos precisamente en el texto de Génesis 4 para poder entender lo que estaba sucediendo allí. Vamos ahora a ese capítulo 4. Dice, y Abel fue pastor de ovejas, que fue nuestro texto áureo, y Caín fue labrador de la tierra. Ahora, una pregunta muy importante que tenemos que hacer. ¿Por qué Abel es pastor de ovejas? Si usted analiza el capítulo 3, la solución que Dios trajo inicial fue que sacrificó precisamente ovejas para con esa piel vestirlos a ellos. Y sabemos que eso está anunciando otra cosa futura. Pues Abel está agradeciendo a Dios por esa acción, pero también está preparando el futuro de él. ¿Por qué? Porque él también puede fallar, él también puede pecar. Vamos a ver después toda una enseñanza tremenda que trae el apóstol Juan al respecto. Pero Abel, como decíamos hace un rato, precisamente por estar en la luz, está agradeciendo por lo que fue anteriormente y está también preparando el futuro de eso. O sea, ambas cosas están haciendo. Agradeciendo por el pasado y preparando el futuro. Dice, y Caín fue labrador de la tierra. ¿Por qué Caín labró la tierra? Sin meternos un poco en la conexión que hay con frutos y lo que es el árbol del bien y del mal. O sea, Caín está simplemente desarrollando, está inclinándose por algo que si tiene alguna conexión es precisamente con lo que no se debía hacer. Porque él no iba a producir el árbol de la vida. El árbol de la vida quedó en el Edén y quedó en guarnición, sin poderse tocar. El árbol del bien y el mal, ¿dónde está? Fuera del Erex. Así que está donde él está. Lo más probable es que él empieza a desarrollar y a sembrar precisamente eso. Precisamente buscando la parte oscura. Tuvo la posibilidad, igual que Abel, de haber buscado la parte de la luz, pero estaba buscando la parte oscura. Dice, andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio al Señor Adonai una porción del fruto de la tierra. Fíjate que es Caín el que va a tomar la iniciativa, el primero en hacerlo, en traer algo para presentarlo como sacrificio a Dios. O sea, que ya él tiene en mente la necesidad de un culto, la necesidad de una adoración específica. Y él va a traer esa adoración y ese culto oscuro. En ese momento, ni siquiera se ha inventado un Dios, sino yo voy a adorarte a ti a la manera de lo que yo pienso que es lo mejor. Como está en oscuridad, pues eso tiene que ser un invento. No tiene información, no tiene la claridad para hacer las cosas. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño. Y fíjate qué interesante, porque él podía haber presentado uno, pero él trajo varios. ¿Por qué? Porque Abel no solamente estaba pensando en él, también estaba pensando en su hermano, también estaba pensando en sus padres, también estaba pensando en otros, no solo en mí. Así que ya ves completamente una diferencia sustancial en la adoración de la luz y la adoración de las tinieblas. La adoración de la luz va enfocada, va implícito, no tan solo en hacer lo correcto, de traer algo que me conecta con Dios realmente,
sino, y en ese momento nadie sabía además nada que conectara con Dios que los animales, que fueron, que la oveja específicamente, que fue lo que Dios utilizó para vestir a Adán y Eva y los sacrificó. En ese momento tienes que tener en cuenta, cuando Dios sacrifica esos animales, nunca Adán y Eva habían sacrificado eso, porque Dios en ningún momento le dijo que se comieran los animales. Así que cuando vieron eso muerto, pues eso tiene que haber sido un impacto. Y no tan solo eso, sino hacer ropa de las pieles de ellos y ponérselo a dos personas que nunca en su vida habían tenido una ropa. Ahora ellos iban a andar todo el día con esa ropa puesta. Y no tan solo eso, tuvieron que aprender también a hacerlo para que sus hijos también tuvieran vestido. Así que para Abel hay una conexión muy grande entre el sacrificio de esas ovejas y Dios. Pero por otro lado, no está pensando en él solo, no está pensando egoísta, está pensando en los demás. Así que la luz va a tener ese vínculo con Dios, pero también ese vínculo con los demás. Ese vínculo de amor. Dice, y el Señor aceptó. Pues claro, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Es imposible, o sea, no, Dios no lo puede aceptar. Porque esas cosas no tiene lógica ninguna lo que tú estás trayendo. No, ¿qué conexión hay conmigo? ¿Qué conexión tenemos? No lo acepto. Entonces ahí te puedes dar cuenta, lo que decíamos al principio, que cuando tú vienes con una adoración espontánea, tú la podrás creer muy buena. Tú podrás creer que eso es lo máximo. Y pasarte tu vida adorando a Dios de una forma y Dios no está recibiendo eso. Porque no hay una conexión con Él. Eso que tú estás trayendo, esa adoración, no tiene una conexión con Él en ninguna medida. Si tú miras, por ejemplo, la liturgia, desde el templo hasta la que tenemos hoy, por ejemplo, la que tenemos en Guayao, pues ahí la conexión es fuerte. Desde que comienza hasta que termina. Hay conexión fuerte. Bueno, entonces dice, y decía Caín a su hermano Abel. Y ese decía es una expresión curiosa puesta ahí, porque no es algo que simplemente dijo, vamos, no es que se le llenó la cabeza en ese momento y vamos, no. Él empezó a planificar, como mismo planificó esa adoración inventada por él, pues él también planificó, pensó, ideó en cómo matar a su hermano. Dice, y decía Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Mira tú que una cosa, porque siempre las tinieblas van a actuar engañosamente. Siempre va a actuar mentirosamente, traicioneramente. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo mató. Y dijo Elohim a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le dijo, no sabía yo. Soy yo el guardián de mi hermano. O sea, fíjate cómo él dice, soy yo el guardián, no un guardián. ¿Ve? No, soy yo el guardián del hermano. Lo que está diciendo es, eres tú el que tienes que estar preocupado de eso. ¿Por qué tú me preguntas a mí? Porque es la arrogancia de la oscuridad, la arrogancia de la tiniebla. ¿Por qué la arrogancia es? ¿Por qué la tiniebla es arrogante? Simple, porque tú no ves. Entonces, quieren aparentar como que sí, quieren aparentar toda una espiritualidad, quieren aparentar todo algo como que están súper conectados, cuando en realidad están en la oscuridad. Y él va entonces a hablar con Dios con esa arrogancia, con esa soberbia. Dice, no sabía yo. O sea, eso no es mi responsabilidad. Yo soy el guardián. El guardián eres tú. No es que yo sea un guardián. No, yo soy el guardián. No. Aquí nada más que hay un solo guardián, eres tú. Esa es tu función. Entonces no me echa a mí la culpa. El hombre arrogante. Pero él le dijo, ¿qué hiciste? Voz de sangre de tu hermano claman a mí desde la tierra. O sea, hay una oración de Abel. Hay una oración
que está saliendo, hay una petición, hay un clamor que está saliendo de la sangre de Abel. Porque la luz se mete en tu ADN, la luz se mete en tu esencia. No es que tú aceptas la luz y vives en la luz y estás rodeado del... No. La luz se mete dentro de ti y te lleva, te conecta y te mantiene conectado con Dios. Así que el clamor de Abel, ese último clamor de Abel, Dios lo está escuchando y Dios lo está respondiendo. Y eso también va a ser muy importante en la enseñanza que va a dar Juan después. Vamos a ir a esa enseñanza para poder entonces entender. Y si usted lee todo, yo simplemente voy a hacer una selección de algunas de las partes de esa enseñanza del apóstol Juan en Primera de Juan. Pero usted después puede leerlo y puede transitar y puede caminar por ella. Va a sacarle mucho fruto. Dice, allá en Primera de Juan, capítulo 1, dice, comenzando aproximadamente por el verso 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz, o sea, está conectado con lo que estamos hablando, y en él no hay ninguna tiniebla. O sea, si él está, hay luz. No hay tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, simple, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, es imposible estar conectado con Dios y ser luz y estar inventando cosas y sentirte bien con el invento y que no haya conexión. Tú te sientas en un culto y cantas porque cantas y adoras porque adoras, o tú haces esto porque lo haces y haces porque lo haces, sin una conexión. O se te ocurrió tal cosa y dices, bueno, esto es para el Señor. Allá en México aprendí la frase esta de convivio, y la gente, como vienen del catolicismo, por ejemplo, si ellos oraron y Dios hizo algo, o simplemente alguien, es el cumpleaños de alguien, entonces dice, vamos a hacer una acción de gracia. Y hacemos un convivio, una fiesta. Y es una especie de pagar promesa, ¿ves? Y eso, pero lo bonito del caso es que eso no es dentro del mundo evangélico solo, también lo hay en el mundo católico, porque es lo mismo, eso viene de ahí. Así que, y la gente se siente bien con el simplemente de hacerlo, porque es simplemente su petición. Ahora, si tú lo que estás haciendo, si tienes una conexión, y tú estás, y no tan solo conexión para con Dios, sino también para con los que están a tu alrededor, como vimos en el caso de Abel lo que estaba haciendo, pues simplemente eso, ¿cómo se llama? Está con la luz. Pero si tú lo que estás haciendo es simplemente porque tú supersticiosamente crees que si lo haces las cosas te van a ir bien, porque si lo haces pues entonces como que quede bien con la persona, pues eso simplemente es tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en la tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate cómo entra el tema de la sangre. Allá era el tema de la oveja, esas ovejas que Caín trajo y que tuvo que presentarla, tuvo que sacrificarla y presentarla ante Dios, y que Dios de un inicio había sacrificado para vestir a Adán y Eva. Y ahora aquí, ya eso simbólico que estaban proyectando allá, aquí cae en el 20, cae donde va. Dice, la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Dice que no es que nos va a limpiar, y no es solo que nos limpió, es que se mantiene en esa limpieza constante. ¿Por qué? Por lo mismo que pensó Abel. Bueno, yo puedo fallar, yo puedo hacer algo que no estuviera correcta. Y es lo que va a explicar aquí más adelante. Pudiera hacer algo que no está correcto, pero si creo en la luz y en la obra de Dios, pues eso va a estar constante ahí. Y en esto sabemos que le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. O sea, porque los mandamientos son la luz de lo que tú debes hacer y cómo debes hacerlo.
Enseguida, automáticamente, la persona piensa simplemente mandamientos. Bueno, aquellos 2 mandamientos, si es cristiano, no, aquellos 2 mandamientos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero aquí no está hablando de eso, porque cuando está hablando de mandamientos, está hablando de toda esa luz. Y vamos a ver más adelante, o sea, el propio texto se va a explicar. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú amas a Jesús, tú vas a buscar todo lo que Jesús hacía para vivir como Jesús. Y no simplemente te va a importar. Entonces tú ves a personas que se ponen a rechazar. Hay personas que me han dicho a mí, no, pero es que tú quieres vivir como vivía Jesús y eso es imposible porque la ley pasó y a mí no me... Hay algo que estás interpretando mal, porque si debemos vivir como él vivió, yo amo eso. Y eso es lo que es el síntoma de la luz. Síntoma de la luz es que usted va a estar impulsado, quieras o no quieras. Se te olvide o no se te olvide. Tu sangre como la de Abel te va a impulsar a eso. Es la luz. Estás en la luz. Sin embargo, os escribo un mandamiento. No, disculpe, dice, amado, no os escribo un mandamiento nuevo. ¿Por qué no es nuevo mandamiento? Porque Abel lo estaba haciendo desde el principio. Ama a tu prójimo es un mandamiento nuevo. No, Abel lo estaba haciendo desde el principio, desde el momento en punto en que trajo varias ovejas. Está pensando en su prójimo. ¿Y a quién se la trajo? A Dios. Pues entonces está amando a Dios, está amando al prójimo. Lo que pasa es que en el cristianismo de hoy todo se queda en el amor, un sentimiento y una cosita. No, práctico. En este momento, ¿qué es lo que hacía falta? Sacrificio práctico. Aquí está el sacrificio. En ese momento. Hoy hay otras cosas prácticas, porque los mandamientos nos enseñan todas esas cosas prácticas. Pues entonces usted tiene que hacer eso. Sin embargo, os escribo un mandamiento desconocido. ¿Por qué desconocido? Porque como hemos estado en las tinieblas, pero no lo vemos, hay claridad para verlo. Porque las tinieblas se van alejando. Ya deja de ser desconocido porque las tinieblas, al irse repeliendo, porque la luz está en nosotros y está aquí, ha venido a este mundo, pues ahora podemos ver eso que antes era más difícil ver. ¿De dónde Caín sacó todo eso? El que diga, a ver, ¿de dónde Abel sacó todo eso? Wow, tiene un mérito tremendo. Porque se dio cuenta en medio de la oscuridad que había, se dio cuenta de eso. Porque las tinieblas se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Ves? Por eso es que Juan mete el tema del amor al hermano acá en esta primera de Juan. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en la tiniebla. Y no sabe a dónde va porque por cuanto la tiniebla cegó sus ojos. O sea, el que está en tinieblas simplemente lo que va a inventar y va a estar haciendo lo que no tiene que hacer y va a estar proponiendo cosas, aunque sea el primero en ponerse a adorar, aunque sea el primero en venir al servicio, aunque sea el primero en querer hacer las cosas, aunque parezca así un santico y usted lo ve que esto que habla con y muy elocuente y muy espiritual y muy... Eso no. Jesús dijo, guíate por los frutos, no por lo que se ve, guíate por los frutos. En este caso estamos hablando del fruto de las tinieblas y el fruto de la luz. Tú no eres tan espiritual ni eres tan amoroso cuando vienes a darme una puñalada por la espalda. Cuando eres capaz de traicionar, cuando eres capaz de asfixiar a los demás, cuando eres capaz de tener una cara y otra cara. Eso no es espiritual, eso es tiniebla. Y alguien te ha convencido de que eso es lo correcto cuando eso es lo incorrecto, porque ese alguien que te convenció es tiniebla también. La luz tiene otra forma, tiene otro proceso. Y no sabe a dónde va por cuanto la tiniebla le cegó los ojos. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Sencillo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. O sea, cuando tú le eres capaz de darle a Dios lo que Dios merece por lo que Él es, y hay una conexión entre lo que tú estás dándole y lo que Él desea que se le dé, y tiene ¿cómo se llama? Una cara
con el pasado en tu agradecimiento, pero también tiene una cara en el presente y en el futuro con lo que Dios hace. Y hay toda una conexión con el Señor. Y a eso tienes que sumar también que se quiere eso para el hermano. Porque no es que se desconecte el amor de Dios del amor del hermano. No, es que yo lo que quiero es que de la misma forma que yo tengo esta conexión con Dios, pues también tú tengas esa conexión con Dios. Y de la misma forma que yo recibo la luz, que tú también andes en la luz. Por eso tú puedes contar conmigo. ¿Ya entiendes? Continúa el texto. Porque este es el mensaje que oíste desde cuándo. Desde el principio. Desde el principio está ese mensaje. ¿Cuándo el principio? Cuando Dios creó los cielos y la tierra. Que vino la oscuridad. Y Dios, precisamente porque te ama a ti, precisamente porque quería que la tierra fuera habitada por el ser humano y que el ser humano fuera capaz de crecer y de ¿cómo se llama? Fluir luz y no oscuridad. Pues entonces Él dijo un día, sea la luz, y fue la luz. En medio de esa oscuridad. Entonces ese es el mensaje que hay desde el principio. Que nos amemos unos a otros, no como Caín. Y aquí entonces él va a aclarar que lo que tiene en la mente desde el principio, como nosotros que logramos conectarnos ahí con Juan, es la imagen de lo que pasó con Caín. No como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, él le estaba dando a Dios lo que debía darle. Eso es lo que es la palabra justicia. Y en este caso, Sedek, en el hebreo, que es la palabra que tiene Juan en mente. O sea, cuando tú eres capaz de darle al otro lo que merece. Por eso hoy se habla de derechos humanos y toda esta cosa. Es darle al otro lo que merece. También hay derechos de animales. La gente quiere darle los... Todo el mundo quiere, pero nadie se pregunta, bueno, ¿y al creador qué es lo que hay que darle? Bueno, a ver si se lo preguntó. Abel preguntó. Caín preguntó, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me interesa? Abel preguntó, ¿qué es lo que a Dios le interesa? ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo me conecto con Él? Dice, pero no os extrañéis, hermanos, si el mundo os odia. Claro, porque si la Eretz está llena de oscuridad, pues no pueden estar muy contentos contigo. Aunque se vistan de cristianos, no pueden estar contentos contigo. Y si sabemos que nos escucha, no, espérate, disculpe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Cuando Dios escuchó a Caín, a Abel, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. O sea, si Dios escuchó la sangre de Abel clamando, y bonito porque ahí la palabra sangre aparece en plural. Si Dios oyó cada gota de sangre de Abel clamando, ¿tú crees que Dios no va a escuchar tus oraciones? Aun cuando tú mueras, aun cuando eso te lleve a la destrucción, Dios escucha. Dios lo escucha todo. Y sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Antes bien, el que ha nacido de Dios se guarda. Fíjate, ¿te acuerdas que Caín dijo, soy yo acaso el guarda de mi hermano? Eso te toca a ti. Bueno, aquí dice ahora, el que ha nacido de Dios se guarda y el maligno no lo agarra. La oscuridad no te presiona, porque tú te quieres concentrar en la luz. Hay un himno que me gusta mucho, creo que estaba en el himnario bautista o en el himnario, en otro himnario, que se llama Santa Consagración. Yo entrego mi vida en santa consagración. ¿Qué cosa es consagración? Que cada fibra de mi cuerpo está en función de la luz.
Sabemos que procedemos de Dios y el mundo entero yace en el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Por qué? Porque tenemos la luz. Nos ha dado entendimiento, no estamos en la oscuridad, para que conozcamos al verdadero. O sea, si una persona se manifiesta de forma oscurantista, que no sabe ni por qué hace las cosas, simplemente la hago porque la hago, o porque me gusta, o porque me siento bien, no porque mira, yo me ericé, en el culto yo me ericé, eso es de Dios porque me ericé. No, eso no tiene nada que ver con Dios. Dios, tú puedes erizarte, pues Dios, la presencia de Dios puede ser que tú te erices, pero la erización no tiene que ver con Dios. Dios puede hacer que tú te erices, pero no toda la erización tiene que ver con Dios. ¿Entiendes? Una vez yo estaba hablando con una persona e interesantemente estábamos en el campo y esa persona estábamos hablando de ese tema y había un puerco y el puerco empieza a hacer así en una cerca y cuando hizo así como que se erizó y digo, mira, el puerco tuvo una experiencia espiritual. ¿Quién dijo? No, eso no, eso no es directamente proporcional. Entonces, no me ericé, no esto, no sentí aquello, no, yo lo hago porque es de corazón. No. Si no hay un sentido, si no hay un motivo, si no hay una causa, si no hay un propósito que tenga que ver con la luz, que tenga que ver con acciones claras de agradecimiento, que tenga que ver con acciones claras presentes, con acciones claras futuras en cuanto a la conexión con Dios, eso es oscuridad. Así sea el papa, así sea un teólogo, así sea el pastor que sea, así sea el cristianismo que sea, así sea la religión que sea. Eso es falso. Y el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Porque ¿con quién habló Caín? ¿Con quién habló Abel? ¿A quién le dijo Caín, ¿eres tú acaso guarda de mi hermano? ¿O soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Con quién estaba hablando? ¿Quién era esa persona que estaba ahí? El verdadero Dios. La forma corpórea de Dios. Ahora, volviendo entonces a Génesis, el texto que tenemos como base que pertenece a esta porción, después de esta aclaración, dice, y ahora eres maldito de esa tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza y serás fugitivo. Esto es Dios diciéndole a Caín. Y errante en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsa, y algunos textos traducen, algunos textos, porque se presta el lenguaje para hacerlo ahí en ese caso, algunos textos dicen, grande es este castigo para olvidarlo, o grande es este castigo para que me perdone, dando esa idea, ¿ves? O sea, esto no tiene perdón. Yo lo reconozco. O sea, este hombre estaba soberbio completo. Grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de la faz de la tierra, fíjate el reto que él le va a hacer. Si hoy me expulsas sobre la faz de la tierra, estaré oculto de tu presencia. No es tiniebla. Ahora, esta misma palabra de oculto aquí es la misma palabra que se puede utilizar precisamente para cosas ocultas, para cosas de misterio. Así que esta frase completa, más las otras que le va a poner la tapa al pomo, te va a indicar que Caín ahora no tan solo va a ser expulsado, sino que también va a desarrollar eso que él hizo ahí, lo va a desarrollar, lo va a sistematizar ya en un culto, ya en una ciencia religiosa, ya en algo específico. Y estaré oculto de tu presencia y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Pero el Señor Elohim le dijo, no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias contra él. Y el Señor Elohim puso a Caín una señal para que no lo golpeara
cualquiera que lo encontrara. Y salió Caín de la presencia de Elohim, o sea, hacer eso que él quería hacer. Y dice, y se estableció en tierras de Nod. Nod es un nombre que significa como errante, como perdido, como algo que no se encuentra. O sea, se estableció en una tierra que es errante, que es misteriosa, que como que no existe, existe, pero a la vez no existe, es real, pero a la vez no es real. Y no porque está y no está, sino porque está envuelta de un misterio. Ahí no podía entrar cualquiera. Era una cosa extraña. Y ese se estableció, no es tan solo que puso, sino que también como que hace juicio, como que sentencia, como que hace cosas extrañas ahí adentro. O sea, esto que él estaba haciendo ahí, hoy en día hasta es difícil de entender qué misterioso es eso que estaba haciendo ahí. Y Dios, que es quien está transmitiendo la revelación, pues no va a dar detalles de eso. Después, más adelante, vamos a ver en otra porción cómo esta ciencia que se desarrolló, que creó lo que hoy conocemos como los megalitos y todas estas religiones que no se sabe ni en realidad cómo eran, aunque vemos que hay piedras grandes y que tienen cierta sintonía con estrellas, pero nadie sabe exactamente qué cosa es. O esas imágenes que están enterradas en la tierra y que son metros de cuerpo metido en la tierra. Y dice, bueno, ¿y esto qué función hace ahí? Y tiene loco a los arqueólogos y a los historiadores. Pero por eso mismo, porque era algo tremendo que se estaba gestando ahí. Dice, y conoció Caín a su mujer. Cuando usted lee todo esto en español, poco que se le pierde todo, ¿ve? Y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a Enoc. Ahora, ¿qué cosa es Enoc? Enoc quiere decir el iniciado. Quiere decir, como por ejemplo cuando hace un culto de esto de misterio y hay una iniciación, esa es la palabra Enoc. Después vamos a ver a otro personaje que va a caminar con Dios y se llama así también, pero esto va a venir después y bajo otras circunstancias. Y conoció Caín a su mujer y concibió y dio a luz a este iniciado. Estaba edificando una ciudad, ¿quién? Caín, y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. O sea, él es el iniciado, pero esta ciudad también es la iniciada. Por eso vemos que la estableció en esa tierra de Nod. Una ciudad iniciada en que, precisamente en ese ocultismo, en esa ciencia religiosa, misteriosa, oculta, donde tú te vas a inventar esa religión y le vas a poner cosas y la vas a decorar con cosas y va a parecer algo muy espiritual cuando es algo oculto, terrible. Sabemos que en ese tiempo el culto era sumamente hedonista, sumamente el hombre hizo cosas terribles, que fue lo que trajo precisamente el diluvio después. Y como dije que vamos a verlo en otra posición, y como esto aun cuando hubo un diluvio y aun cuando Dios acabó con todo eso, se metió allá en el arca a través de una persona que entró con Noé al arca. Y dice, y llamó la ciudad por el nombre de su hijo. Ahora, ya vemos entonces todas esas tinieblas, cómo ese se organizó y se hizo entonces su culto pagano. Sin embargo, también el texto nos va a dejar cómo la luz, aleluya, también se organiza. Y en este caso se organiza siempre partiendo de ese punto. Lo que yo hago tiene una conexión con Dios. No es lo que yo quiera hacer, sino la conexión que hay con Dios. Dice, conoció Adán a Eva, su mujer, y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo, Elohim me concedió otros descendientes en lugar de Abel, a quien Caín mató. Y Set le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Enos, a diferencia de Enoc, Enos quiere decir, lo vimos en la porción anterior, en
En el Salmo 8 se encuentra también que es ese hombre humillado, ese hombre rebajado a cero, rebajado, que se da cuenta de su condición, que se da cuenta de su lejanía, que se da cuenta de lo que le rodea, se da cuenta de sus debilidades, se da cuenta de todo eso, ese hombre disminuido. Y llamó su nombre Enos. Y se comenzó a invocar el nombre del Señor. O sea, se empezó a llamar a Dios. Sabemos que el nombre del Señor es Yeshua. Sabemos que el nombre del Señor es salvación. Así que, ¿a quién estaban invocando ellos? A ese mismo con que estaban hablando. Que tal vez Enos no le conoció directamente en ese momento, pero comenzó a invocarle, comenzó a llamarle, comenzó a clamar, porque estaba buscando esa conexión con el pasado. Yo no quiero hacer las cosas a mi manera. Yo no quiero hacer las cosas a mi forma. Yo quiero hacer las cosas como tú has previsto. Y esa es la característica que tiene que guiar a los hijos de la luz. Usted quiere diferenciar si usted es hijo de luz o no. Usted tiene que preguntarse a sí mismo si lo que usted hace tiene conexión con Dios o es simplemente lo que tú quieras espontáneamente hacer para Dios. Y yo hago esto porque hay que hacerlo y si lo hago me sale bien y si me sale bien pues me va a ser de mucho, va a ser bueno para mí. No. Si lo que yo hago tiene sentido, tiene conexión con el pasado porque agradezco a Dios, pero también tiene conexión porque quiero que Dios meta su mano en mi vida y me siento como este Enos disminuido, me siento como este Enos así, clamo a él. Abel presentó las ovejas, pero fíjate que él las pastoreó primero, o sea, desde un inicio él tenía en mente esto, esa conexión con Dios. Y no tan solo tenía en mente eso, sino que también cuando vino el momento de hacer sacrificios a Dios, dijo, esto es lo que yo tengo porque esto es lo que yo planifiqué, esto es lo que yo tenía. Y esto lo planifiqué, ¿por qué? Porque esto se conecta con Dios. Si Dios hizo esto, quiere decir que esto es lo que Él va a aceptar. Esto se conecta con Él. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Tenemos una sección que le llamamos así, porque nos conectamos con Dios en todo. Dios les bendiga. Espero que sea este tiempo bueno y que tengan una semana